Él dice, Jesús nos dijo que deberíamos considerar a los otros antes que a nosotros mismos. Y ustedes no lo están haciendo. Tienen que pensar a los otros primero. El no considerar a otros es un pecado que ustedes están cometiendo. El pecado en sí no es comer la comida sacrificada. El pecado en sí es hacer a los otros tropezar. Y es interesante cómo él aborda el tema, ¿no? Él dice, si ustedes van a llegar al mercado y van a preguntar, ya puesto, tiendita número 1, una feria, imagínate, ya, puesto número 1. La comida está sacrificada a Dios, sí. Ah, ya, lo voy a comprar aquí. La comida está sacrificada a Dios, sí. La comida está sacrificada, no iban a comer nada, iban a ser vegetarianos. Aún ni eso, porque quizá la tierra iba a estar sagrada a los dioses. Todo iba a estar sacrificado a los ídolos. Entonces no iban a comer. Dijo, no pregunten. Pero si ustedes saben, es algo que deliberadamente, en una fiesta de un dios, en un festival, y que está sacrificado a los ídolos, no lo haga porque eso va a hacer a sus hermanos tropezar. Y nosotros no debemos hacer a nuestros hermanos tropezar. Este era el punto. El punto no era lo que ellos estaban haciendo, si le iba a hacer mal o no. Ay, comiste la comida de Afrodita, ahora te va a enamorar de la primera persona que venga. No, él sabía que eso no existía, eso no era el problema. Entonces él dijo, ni pregunte si la comida está sacrificada o no, pero si es un acto deliberado, no lo haga. Si ustedes van a la casa de alguien y esa persona no les dice nada, coma callado, ni pregunte. Ahora, si la persona está haciendo para probarte, y mira, esta comida fue sacrificada a Dios Apolo, ¿vaya a comer o no? Y te está así mirando. A ver qué va a hacer el cristiano. No lo come entonces porque va a ser motivo de hacer a la persona caer. ¿Qué es lo que dice? El cerne del asunto no es el ser afectado por la comida o no. El cerne del problema, el punto central, es cómo eso va a afectar a sus hermanos. No los afecten para mal. Amen a sus hermanos. Si nosotros pensamos en nosotros hoy en día, ¿qué elementos en nuestra cultura hacen que las personas tropiecen? ¿Hay algunos elementos culturales que están haciendo a los demás tropezar? Si hay, deberíamos dejarlos. ¿Qué es lo que lleva a las personas a pensar que los cristianos viven vidas pecaminosas? ¿Cómo nosotros deberíamos decidir esas cosas hoy en día? Existen tantos elementos así, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, en la manera como uno se viste. Hay lugares donde es súper común que las personas se vistan, lugares donde hace mucho calor, que las personas se vistan con ropa muy corta, mostrando mucho su cuerpo. Y puede ser que en esta cultura esté bien, no quiere significar que la persona es inmoral. Pero si dentro de la iglesia eso está causando escándalo a una persona, ¿será que yo debería seguir haciéndolo? El, aquí en nuestra región de Chile, es una región donde hay un porcentaje muy grande de indígenas. La etnia de aquí se llaman los mapuches. Mapuche significa gente de la tierra. Su cosmovisión tiene mucho que ver con la naturaleza, con la tierra sobre todo. Dicen que la tierra es su madre, que todo viene de la tierra. Y en junio, ahí en el 20 y algo de junio, donde cuando nosotros celebramos perdón, la fecha del solsticio de invierno, que sucede en junio, celebran el Año Nuevo Mapuche, que se llama Huetripán. Y aquí en la región es muy típico, hacen fiestas, a ellos les gusta mucho comer carne de caballo, entonces ellos carnean caballos. Y uno de los obreros de nuestra base va a una iglesia donde la mayoría de los hermanos son mapuches. Y cuando era el Huetripanto, muchos de ellos iban a las fiestas. Iban a las fiestas, comían la comida, porque era como algo de que la tierra renueva sus energías, se hace de nuevo, para el nuevo ciclo. Y él, no, él es uruguayo, no es chileno, estaba escandalizado con eso. Dijo, pero ¿cómo puede hacer eso?
Si nosotros miramos, esto está haciendo mi hermano tropezar. Los demás que están ahí en la fiesta van a ver y van a decir, mira, este hermanito dice cristiano, pero está participando del festival. Si eso está haciendo tropezar, no lo haga. Pero ahora, si es una familia indígena, una familia mapuche cristiana, entre una familia, vamos a celebrar entre nosotros una cena familiar, ¿habría algún problema? Yo creo que no. Entonces, él trabaja con ese punto. La comida en sí no es el problema es el corazón de la persona. Debemos cuidar el corazón. Eso debe ser más importante. Dentro de Pucunja hay muchas experiencias que uno a veces vive, ¿no? De una persona que tiene pelo largo y tuvo que ir de misiones a una cultura árabe, por ejemplo. Tuvo que cortar su cabello porque iba a ofender y iba a escandalizar a esas personas. O su manera de vestir, o a veces ir a una iglesia donde hay costumbre, donde el hombre tiene que ir con terno y corbata. Yo he ido a lugares donde hace 40 grados y he tenido que poner corbata. Pero a veces uno tiene que hacer porque yo no quiero hacer caer a mis hermanos. O a veces lugares muy fríos y las hermanas tienen que poner falda y se están congelando de frío, pero tienen que usar. Pero ese es el amor. Pablo habla en el mismo libro, ¿no? Que el centro de todo, la respuesta, debe ser el amor unos a otros. Y en ese tema de la comida, él dice, el problema en sí no es la comida, pero ame a su hermano más de lo que tú ganas de comer. Ame a tu hermano más de que tu bienestar, de hacer lo que te gusta, lo que estás acostumbrado a hacer. Terminamos ahora con este cuarto problema y en el próximo vamos a hablar sobre un gran tema del apóstol Pablo en la carta, que es el culto. Habían varios problemas sucediendo en el culto público de los corintios y vamos a ver en el próximo video. El próximo problema, gran problema que Pablo aborda, es el tema del culto público. Y eso aborda tres grandes temas principales. El primero es el tema de la cabeza cubierta. Eso ha traído confusión a lo largo de la historia en muchas partes. Es un texto realmente difícil de comprender. Aún los principales teólogos, diccionarios bíblicos tienen diferentes impresiones y opiniones. Nosotros podemos ver diccionarios bíblicos de Matthew Henry con una opinión, que es un comentarista muy conocido, discordando de Tim LaHaye, discordando de Gordon Fee y Douglas Stewart, porque es realmente una parte difícil de entender. Yo pretendo en esta parte hablar de los principales asuntos culturales y tratar de sacar principios importantes para nosotros, pero la respuesta definitiva es algo difícil. Yo les aconsejo a buscar información, tener diferentes opiniones para poder llegar a una interpretación concisa, correcta. Pero realmente va a encontrar opiniones divergentes, porque es un tema realmente difícil, el tema del cubrirse la cabeza. Además de eso está el tema de la cena del Señor, del abuso en la cena del Señor y de los dones espirituales. Comenzando con el tema de cubrirse la cabeza. Eso es algo un poco complejo. Principalmente tenga en mente que es un asunto cultural. Más allá de qué es lo que pudo significar en este momento, es un tema cultural que no debe aplicarse literalmente para nosotros. Pablo hubiese mencionado eso en otras de sus epístolas si eso fuera un tema universal. Como él menciona específicamente en esa, creemos que era un tema cultural que debería ser abordado. Él dice, cualquier hombre que ora o profetice con algo en su cabeza está avergonzando su cabeza. Y cualquier mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta está avergonzando su cabeza. ¿Qué es lo que él quiere decir? Vamos a ver en los versículos, en el texto. En el capítulo 11, versículo 5, él va a definir algunos conceptos. Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, él ve el estar con la cabeza descubierta o sin velo, en otras versiones, es lo mismo que raparse la cabeza.
En el 11:6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces él dice que si no se cubre la cabeza, entonces que se corte el cabello. Y también dice que si cortarse o el cabello o raparse es afrentarse, entonces que use el velo. Él dice algunas cosas que yo creo que es difícil para nosotros entender porque no entendemos los elementos culturales. Tanto que al final Pablo dice en el 11:13, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Al final como que le da sus argumentos, pero al final juzguen ustedes. Pero él dio sus argumentos. Y de ahí comienza a hablar del hombre. La naturaleza misma nos enseña que el varón es deshonroso dejarse crecer el cabello, porque al contrario a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Entonces dice que la mujer, su cabello es como el velo. Y en el 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Entonces, él dice, nosotros no tenemos tal costumbre. Él mismo está apuntando a eso como una costumbre de ellos, que nosotros no tenemos. Él podría estar hablando nosotros como refiriéndose a los judíos, y ni las iglesias de Dios, ni las demás iglesias. Entonces, él parece estar apuntando para un tema personal de la iglesia de Corinto. ¿Qué información histórica tenemos de eso? Los judíos siempre oran con la cabeza cubierta. Hasta hoy día lo hacen. Seguramente ustedes han visto videos de los judíos orando en el muro de los lamentos y tienen un pañito especial con el cual se cubren la cabeza. Y los judíos tenían cabello largo. El cabello corto era algo, o la barba corta era algo deshonroso. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Números capítulo 6, cuando se habla del voto de Nazareno, que jamás se cortarían el cabello ni la barba, y cuando terminaban el voto, sí, se rapaban entero. Que eso sería algo que vergonzoso para los judíos. También en Samuel 18:9 vemos que para avergonzarlos le cortaron todo su cabello, toda su barba. También hay menciones de eso en Éxodo 29:6 y en Levítico 21:10. Entonces tenemos esta premisa cultural que para los judíos los hombres tenían cabellos largos, no usaban cabellos cortos. Entonces, más una señal de que eso, Pablo está mencionando un tema cultural de la ciudad de Corinto. Las mujeres judías también cubrían sus cabezas. De hecho, ellas se tapaban el pelo. Solamente su marido veía su pelo. Ellas ponían paños en su cabeza y no se mostraban el pelo a nadie. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, las cabezas rapadas eran para las personas que fueran encontradas cometiendo adulterio, prostitución u otros actos ilícitos. Ya bajo la ley romana, los judíos no podían más matar a una persona que la pillaban en adulterio. Podían tener consecuencias por eso. Entonces, lo que ellos hacían era raparles la cabeza. Entonces, también tenerse la cabeza rapada era algo vergonzoso para una mujer judía en los tiempos del Nuevo Testamento. Pero ¿qué pasaba con los griegos? Los hombres griegos tenían el cabello corto. El cabello largo para un hombre griego era una señal de homosexualidad. Y los hombres griegos no cubrían sus cabezas. Las mujeres griegas tampoco cubrían sus cabezas. Pero las mujeres griegas andaban con su pelo tomado. Tener el pelo suelto era para una mujer era como una señal de ser una mujer fácil. Y ahí hay un tema que ha causado muchas controversias. Algunos dicen que las prostitutas del templo, los templos de Afrodita, ellas se rapaban la cabeza. Entonces raparse, tener la cabeza rapada, era una señal de prostitución. Pero no necesariamente de las prostitutas seculares, por así decir, ¿no? Las prostitutas de la calle.
Se tuvo esa creencia durante mucho tiempo que las prostitutas cubrían su cabeza. Hace no mucho tiempo hicieron una excavación arqueológica en Pompeya, en la conocida ciudad romana que fue totalmente soterrada por la erupción de un volcán. Y en las excavaciones de Pompeya se encontró un burdel, no un lugar de prostitución. Y en ese burdel se encontraron algunos cuadros y las prostitutas eran representadas con mujeres con pelos largos y pelos sueltos. Entonces se ha creado esta controversia de que entonces eso de que si las prostitutas se rapaban no era algo verdadero, sino era no sé, algo que se asumió culturalmente, pero que verdaderamente no era así. Ustedes van a encontrar algunos lugares, algunos comentaristas que dicen que las prostitutas del templo sí se rapaban la cabeza. Otros dicen que era un mito, que no se rapaban la cabeza. Lo que nosotros sí sabemos es que era un tema cultural en este lugar. Por ejemplo, el tema cultural, que para una mujer judía raparse la cabeza era vergonzoso, era una señal de adulterio, de prostitución. Para una mujer griega no podía andar con su pelo suelto, tenía que estar con su pelo tomado. Entonces tenemos algunas informaciones históricas, pero no una información histórica suficiente para tener una opinión correcta. Pero también tenemos el argumento de Pablo. En el capítulo 11, versículo 2, él dice, os alabo hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Entonces vemos que había una instrucción ya dada sobre Pablo, sobre este tema del cabello y del velo. ¿Y cómo él sigue su argumento? Él dice que el hombre, la cabeza del hombre es Cristo. Él dice que la cabeza de la mujer es el hombre y que la cabeza de Cristo es Dios. Después dice que el hombre, él avergüenza su cabeza si la cubre. La mujer avergüenza su cabeza si la descubre. Y la mujer con la cabeza rapada es lo mismo que tener la cabeza descubierta. Entonces, estos son argumentos que él da para que la mujer use el velo. Del 7 al 12, él da argumentos de la creación para el uso del velo. Primero dice que el hombre es la imagen y la gloria de Dios. En el versículo 7, y que la mujer es la gloria del hombre. Luego en el versículo dice que el hombre no fue hecho para la mujer, sino que la mujer fue hecha para el hombre. Y ahí algunas de mis hermanas ya se escandalizan y ya se enojan con Pablo, pero él sigue en el versículo 9. Dice que el hombre no fue creado para la mujer fue creada para el hombre. Dice que la mujer no es independiente del hombre, pero dice también que el hombre no es independiente de la mujer. Dice que la mujer es para el hombre y el hombre para la mujer. Como que él da el argumento de la creación y después él hace como un break y rompe ese paradigma. Dice que todos son para Dios. Y finalmente él usa un argumento natural para el uso del velo, ¿no? Para la mujer es natural tener el cabello largo y le trae honor, y para el hombre no es natural tener el cabello largo. Pero en el versículo 16 nos advierte, con todo eso, si algunos quieren ser contenciosos, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Hay una advertencia que es una costumbre. No es algo que debe ser replicado en todas partes. Yo creo que mucha gente ha malentendido eso. Nosotros no tenemos la misma costumbre y no debemos aplicar las mismas reglas. Pero sí necesitamos tener
una manera apropiada de vestirnos y de tener nuestros cabellos en nuestras propias culturas. Hoy en día, el hombre tener el cabello largo ya no es un problema tan grande en nuestra civilización occidental, en Latinoamérica, en Europa, en Norteamérica, pero en muchas partes de Asia, de Medio Oriente, de África, aún es así, un hombre tener un cabello largo es una señal de homosexualidad. Entonces, no sería apropiado, podemos extraer este principio de que haga lo que es apropiado en su cultura, no sea motivo de escándalo, no sea ofensivo. Yo tengo una historia chistosa con eso, ¿no? Ahí en Brasil, una señora de mi iglesia, ella cuenta que cuando era niña vivía en otra ciudad, era de otra iglesia, y que ellos habían tomado ese texto literalmente, que las mujeres deberían tener el cabello largo, que era vergonzoso, que no podía tener el cabello corto, y que en la iglesia le enseñaban que en el infierno el diablo tenía una caja donde guardaba el cabello y los pelos de las mujeres que se cortaban y que se depilaban. Yo imagino que el diablo tenía algo más importante que hacer que andar recogiendo pelo. Pero imagínense, a tal punto puede llegar el mal entendimiento de un texto bíblico para enseñar algo totalmente sin sentido, totalmente equivocado. La Biblia nunca menciona eso. Y de hecho, Pablo advierte en el mismo texto, es una costumbre cultural. No podemos saber con tanta claridad a qué se refería, pero sí dice para que actúen en respeto, en honor uno por el otro, que vivan el principio de la honra. El próximo tema a abordar es el tema del abuso de la cena del Señor. Que también está en el capítulo 11. ¿Cuál era el tema principal aquí? Es que los corintios, ellos no comían en sus casas y llegaban a la iglesia con hambre. Y la hora de la cena del Señor era una vergüenza, era una glotonería, un desorden. Y está diciendo, ese no es para comer, para saciarse. La cena del Señor es un momento solemne, donde ustedes van a ir y van a recordar el sacrificio de Jesús, como Él lo mandó en su última noche. De ahí viene el tan conocido versículo, ¿no? En 1 Corintios 11:23. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, ese es mi cuerpo que es dado por vosotros. Que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que beberes en memoria de mí. Él está diciendo, no es el momento para glotonería, no es el momento para comer. Es el momento para un momento solemne. Es un momento para recordar el sacrificio del Señor. Ustedes ya vieron cuando uno va a una celebración, va a una fiesta, y hay gente desesperada por comer. Da como vergüenza eso, ¿no? Bueno, no voy a mencionar en cuál contexto, pero varias veces he ido a reuniones cristianas, evangélicas, de gente muy gospel, que no bebe y no fuma, pero come como si no hubiese mañana. Han dicho en Brasil, ¿no? Dice, los creyentes, los evangélicos, no toman, pero comen. Qué triste que haya esa cosa, ¿no? Ese estigma. Yo me recuerdo haber ido a algunas reuniones de celebración y está la puerta de la cocina y los garzones tienen que pasar así, con la comida allá arriba, porque apenas salen de la puerta y la gente se vuela como piraña arriba de la comida. Bla, 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 bla. Yo he visto a veces en fiestas, yo te prometo que los vi. Había una mesa así con platos, con unas cosas, y una señora estaba con su cartera y agarró el platito, abrió su cartera y dio la vuelta el plato con toda la comida dentro de su cartera. Cosa que sucede, yo me imagino la cena del Señor así en la iglesia de Corinto. Aquella cosa desesperada de la gente agarrando vino, ¡opa, vino! Y tomando y agarrando el pan y haciendo un desorden. Y Pablo los advierte, es un momento solemne. Si quiere comer mucho, si tiene hambre, come en su casa. Quédese allá. Si tiene sed, bebe en su casa. No vaya al culto para comer, para beber, para desórdenes. No. Sino
Considera el momento en que nosotros estamos. Estamos recordando el día más importante para nosotros. Estamos recordando el sacrificio de Jesús, su muerte, su cuerpo que fue dado por nosotros. Y el pan es un símbolo. Su sangre que fue derramada y el vino es un símbolo. Y advierte también que no hagan sin en pecado. Y a veces la gente saca doctrina de ahí, ay, si uno está en pecado, toma la Santa Cena, va a pasar algo. Yo no creo que Pablo quería sacar una doctrina de ahí, sino que lo que Pablo quería decir es el momento que nosotros recordamos este día glorioso en que todos fuimos perdonados. Recordamos ese día maravilloso en que todos nosotros recibimos la salvación y la gracia. Nos cubrió de nuestros pecados. No podemos celebrar eso si estamos en pecado. Pidamos perdón de nuestros pecados. Sepamos que la gracia, la sangre derramada me cubrió por este pecado también que yo estoy ahora. Y lo celebro. El hecho de que él mencione de que si alguien comiere o beber indignamente, será culpado, no es una doctrina, no es que está condenado, que le va a suceder algo, que le va a venir una plaga, que no sé, va a comenzar a ser maldecido. Yo creo que su propósito era otro. Su propósito era decir, háganlo de la manera correcta. Recuerden solemnemente lo que pasó, hasta aquel día donde él finalmente va a completar su obra en nosotros. Recuerdo, los corintios pensaban que ya había completado, entonces para ellos les daba lo mismo la cena. No, la obra aún no fue completada. Coman solemnemente, recuerden, en expectativa, anhelando en esperanza de aquel día glorioso donde va a venir y va a completar la obra en nosotros. Y finalmente su último punto era el mal uso de los dones. Y hay un problema muy grande ahí con el don de lenguas. ¿Cuál es el problema de las lenguas? Nosotros vemos que no podemos negar que esto sucedía en la iglesia primitiva. Hay muchos textos que hablan sobre eso. Pero no son todos la misma cosa. Si nosotros leemos Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en el día de Pentecostés, ellos hablaron en lenguas, pero ellos no hablaron lenguas desconocidas. Ellos no hablaron lenguas angelicales que nadie entendía. Ellos hablaron idiomas, hablaron otros idiomas y la gente que estaba ahí entendió. El contexto de eso, ¿cuál es? Habían judíos que vivían en otras partes del mundo que podían hablar hebreo, pero no era su primer idioma, no era su idioma del corazón. Entonces, ellos escucharon el Evangelio siendo anunciado en su idioma del corazón. El Espíritu Santo les dio la habilidad de hablar idiomas conocidos. Pero lo que vemos aquí en Corintios no está refiriéndose al mismo tipo de lenguas, está hablando de un tipo de lenguas que son idiomas desconocidos. Serán lenguas de ángeles, serán lenguas que salen en los cielos, no sabemos, pero sí son idiomas no conocidos. Entonces, se habla de algo diferente. Y Pablo dice que si se habla eso en la iglesia, hay que ser interpretado, porque si no, no produce ningún fruto. Y vemos dos tipos diferentes también donde él dice, dos maneras diferentes de utilizarse el don de lenguas. Habla de utilizarse en un contexto privado para edificación personal. Entonces, ¿cómo yo entiendo, cómo yo veo que nosotros podemos interpretar este pasaje? En un momento personal de oración, yo estoy intercediendo por algo, yo estoy orando, y yo oré de todas las maneras, se me acabaron las palabras, y no sé más que orar. Y el Espíritu Santo comienza a orar a través de mí con lenguas que yo no entiendo, y eso me edifica a mi espíritu. O yo mismo podría ser aplicado en la adoración. Estoy adorando a Dios y se me acabaron mis palabras humanas, se me acabó el repertorio en castellano y yo no sé más qué palabras hablar. Y el Espíritu Santo manifiesta lenguas en mí. Yo lo adoro en lenguas que yo no entiendo y las otras personas no entienden. Y eso edifica mi espíritu. Pero Pablo dice, si están en la iglesia, no deben hacer eso. Si alguien va a hablar en la iglesia, aquí haya alguien que interpreta la lengua. Si uno no tiene ningún propósito, sigue hablando solo en tu cuarto, en tu casa, pero no lo haga en un contexto de la iglesia. Entonces vemos tres instancias distintas cuando se habla, ¿no?, de el don de lenguas.
Eso significa que todos nosotros tenemos que hablar en lenguas. Hay algunos grupos, algunas congregaciones que creen que sí, que todos los cristianos deben hablar en lenguas, y si no hablan en lenguas es porque no han sido bautizados en el Espíritu, porque no tienen el Espíritu Santo. Yo no creo de esta manera. El mismo apóstol Pablo dice ahí que el Espíritu Santo hace lo que quiere. Y si según su propósito quiere que tal persona hable en lenguas, lo va a hacer. Pero si no lo quiere, no lo va a hacer. Entonces, según mi lectura inductiva de Primera de Corintios, no todos tienen que hablar en lenguas o tienen que hacer tal o tal cosa, porque el Espíritu Santo hace lo que Él hace, según su propósito. Pero sí dice que podrían hacerlo para edificación personal, pero tienen que hacerlo. Es una señal del Espíritu Santo. Yo no veo que el texto me está diciendo eso. Yo he visto muchas personas que viven en condenación porque nunca pudieron hablar en lenguas. He visto también personas que, ay, ¿cómo hablas en lenguas? Yo escuché una palabra y yo la repito, y siempre repito la misma palabra. No creo que es una acción del Espíritu Santo, ¿no? Y Pablo habla sobre todo de la manera correcta, cómo usar los dones. Y hace una analogía muy conocida, que es la analogía del cuerpo. Primero, definamos qué es un don. Un don es un regalo, es un presente, ¿cierto? Ahora los presentes. ¿Quién escoge el presente? Imagina que estoy de cumpleaños y alguien me va a dar un regalo. ¿Quién escoge el regalo? ¿Yo? El dador, la persona que entrega el regalo, el donante, es el que escoge el regalo. Podemos traspasar eso para los dones espirituales. El Espíritu Santo es quien da, entonces quien escoge es Él. Ay, pero yo no quería eso, yo quería otra cosa. No soy yo que tengo que escoger, es el Espíritu Santo. Otra cosa, si alguien me dio un regalo de cumpleaños, pero después yo me porté mal, esa persona vuelve a quitarme el regalo. Qué mala educación. Eso no se hace, ¿no? Siendo que es un regalo, el don no es una señal de aprobación espiritual o de buen comportamiento espiritual como algunos creen. No, el don se regaló. Y si la persona comienza a portarse mal, el Espíritu Santo no le vaya a quitar el don. Ya le dio, es de Él, es inherente a esta persona. Entonces, no lo va a quitar. No es, los dones del Espíritu Santo son una manifestación sobrenatural, no son señal de aprobación divina, no son señal de alta espiritualidad. Simplemente son presentes, son regalos que el Espíritu Santo manifiesta. Y otro punto interesante que Pablo define muy fuertemente es que los dones espirituales son para la edificación del cuerpo. No son para la edificación personal. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Andan a veces personas ahí profetizando cosas, ¿no? Yo profetizo que tú vas a hacer eso, yo profetizo que tú... Eso tiene algo que ver con la edificación del cuerpo. Tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con la iglesia. Si no tiene que ver con el cuerpo de Cristo, si no tiene que ver con el reino de Dios, no es. Puede ser mentira, es falso. Porque tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, con bendecirnos y edificarnos el uno al otro. ¿Cuáles son las soluciones que Pablo propone? Son varias, ¿no? En el 12:6, él dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas, es Él mismo. Entonces, hay muchos dones diferentes, pero es el mismo Dios, eso debe promover unidad. Si cada uno es dado una manifestación diferente por el Espíritu para provecho. Todos son activados por el mismo Espíritu y todos pueden como Él quiere. Él dice también que los dones son hechos a conciencia y la persona puede de libre voluntad
expresarlos o no. Hay gente que piensa, ¿no?, que va a profetizar, es como igual que en las películas, ¿no? Viene la profecía y la persona está con los ojos blancos y comienza a profetizar y hablar y de repente, oh, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que yo hablé? Eso no es lo que la Biblia dice. Dice que la profecía está sujeta a quien la profetiza. Y las lenguas también. Dice, si alguien quiere hablar en lenguas y no hay quien interprete, cierra la boquita y no la hable. Eso muestra que la persona tiene total control de sus acciones, el dominio de sus acciones. Y dice, aunque los dones son muchos, el cuerpo es uno. Cada miembro y cada don tiene su lugar en el cuerpo. ¿Qué más él dice? Dice que tú eres parte de este cuerpo. Y al final del capítulo 12, en el capítulo 12 él da una lista de varios dones, ¿no? Pero él dice, busquen, sin embargo, los mejores dones. ¿Y cuáles son los mejores dones? El capítulo 13 es el amor. En vez de estar buscando todas esas cosas, ¿no?, que dan pantalla, que llaman la atención, ¿por qué no buscan mejor el amor? En el 14:1 él dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. ¿Y qué es profetizar? ¿Es anunciar el futuro? Tenemos ese concepto, ¿no? Yo vivo en Chile, un país sísmico, hay muchos terremotos. Algo que siempre, después que sucedió, aparece un profeta diciendo, yo había dicho. Cuento raro que nunca antes, no siempre aparece después. No aparece antes. Mañana va a haber un terremoto, no sé. Vayan a la zona de seguridad, no queden a la orilla del mar. No, siempre tiene que aparecer después. Nunca aparece antes. Profecía no es anunciar el futuro. Profecía es anunciar la palabra de Dios. Lo que Dios quiere que enseñe. Porque Él dice, busque el amor sobre todo. Y después, sobre todo, que profeticéis. Porque está hablando de profetizar, es anunciar la palabra de Dios. No es anunciar el futuro. Y al hacer eso, tú estás edificando la persona. Entonces está diciendo que es mejor que hablar en lengua, porque al hablar en lengua la gente no está entendiendo. Pero no prohíbe que hablen en lenguas. Y que todas las cosas se hagan en orden. Es interesante a veces, ¿no?, como yo les compartí, en muchos cultos, en muchas iglesias, y a veces hay unos cultos que yo imagino parecidos con los cultos de Corintios. Hay una persona predicando, de repente alguien manifiesta demonios, van a expulsar el demonio, pierde la atención, y de repente uno al frente comienza a dar en lenguas, y tú ahí, yo te profetizo, lo que hiciste ayer no estuvo bien, anda a pedir perdón a tu marido, y que todas las cosas sucediendo a la vez, y de repente hagan la alabanza, y todo se hace en decencia y orden, porque Dios es un Dios de orden. Jesús mismo, imagina, Jesús era Dios, pero Él escogió de venir a la tierra en un cuerpo humano y se sometió voluntariamente a todas las limitaciones de un cuerpo humano. No necesitaba, pero Él escogió orden. Creación, ¿cierto? La gravedad, Dios creó la luz, cómo se propaga la luz, cómo se propaga el sonido, todas esas cosas. Y Él mantiene este orden. Por más que yo diga, ay, Dios me dijo eso. Si yo salto de la ventana, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a caer. La ley de la gravedad que Dios estableció. Hay un orden en las cosas y Dios respeta este orden. Lo mismo Él dice para la iglesia de Dios. Es un cuerpo y tiene que haber orden. Uno puede usar, no sé, todos los miembros a la vez. No, a veces es difícil, no dice no consigue hacer así para un lado y así en la panza al mismo tiempo. En orden, una de las cosas a la vez. Y esa analogía del cuerpo es muy importante. Hay partes del cuerpo que son más valoradas que otras, ¿no es cierto? Pero dice que todas son importantes. Hay algunas partes que uno no sé,
menosprecia, pero son de vital importancia. Uno piensa mucho en tu dedo meñique del pie. No lo piensa mucho, ¿no? Pero ¿sabía que él es uno de los principales responsables por tu equilibrio mientras tú caminas? ¿Has conocido personas a veces que tienen diabetes o algunos problemas, pierden los dedos pequeños del pie, ¿no? Esas personas se viven cayendo, de verdad. Porque es tan pequeño, pero es tan esencial, es tan importante. Y él habla de los dones también. Nosotros no solemos preocuparnos por todos ellos, ¿no? La profecía, la lengua es como más, me muestra más espiritual. Y hay que tener don de servir. Uno siempre habla de eso, ¿no? Como que no lo ven mucho. Y es verdad. Una vez agradece, pastor, gracias por tu predicación, me bendijo mucho. Pero no agradece a la persona que limpió el baño de la iglesia. También es un servicio a la comunidad, también es un servicio a Dios. Hay un programa de televisión que se llama El Jefe Encubierto. No, en varios países tienen versiones, ¿no? En inglés surgió me parece que surgió en Inglaterra primero, se llamaba Undercover Boss. Entonces el jefe se disfraza y va como un empleado cualquiera y ve cómo la gente ahí de su trabajo, de su empresa, de donde él está, se comporta con él sin saber que es él. Y una vez hubo un programa, hicieron en un hospital. Y el director del hospital le vistieron así y estuvo ahí en los diferentes sectores del hospital. Y le tocó acompañar a la persona que hacía el aseo, que limpiaba los cuartos. Y él estaba ahí, entonces él entró como alguien que iba a limpiar también y esa persona le estaba enseñando. Y me dijo, mira, lo que tú tienes que hacer así, tú tienes que agarrar este producto y pasa en todos los colchones, saca todas las sábanas y manda a lavar. Y tienes que lavar los dos lados del colchón. Y el jefe miraba y decía, ¿los dos lados? ¿Hasta el lado de abajo? Sí, claro que sí. Tienes que limpiar el lado de abajo también. Y ahí tú tienes que hacer eso y limpiar el techo. Y el jefe le decía, el techo hay que lavarlo también. Sí, tiene que hacer el techo también. Y la mujer va y le dice, mira, tiene que ver los mínimos detalles, porque las personas cuando están aquí están enfermas y están muy vulnerables a cualquier cosa, a cualquier infección. Entonces tiene que mirar los mínimos detalles, porque queremos que ellos se recuperen, que ellos salgan bien. Entonces tenemos que ver todos los pequeños detalles del cuarto, como lo limpiamos. Y el hombre va, el jefe, al encubierto, va y le dice, parece que te gusta mucho hacer lo que tú haces, ¿no? Él dice, yo amo hacer lo que yo hago. Creo que esa persona tenía un don de servicio muy grande. Y quizás nadie la ve. Quizás muchos se enferman y fueron a este hospital y se sanaron. Y dieron gracias al doctor, al cirujano, hasta la enfermera. Y nadie supo que estaba ahí. Pero muchos se sanaron gracias a la dedicación y a la entrega de esta mujer. Así son los dones. Muchas veces hay cosas que nosotros no vemos. Y me gustaría tener el don del otro. Pero si el Espíritu Santo te dio un don, es porque Él necesita que tú trabajes en Él y que lo ejerza y eres necesario para la edificación del cuerpo y tienes un lugar en el cuerpo. Aunque nadie lo vea, hay un Dios en el cielo que ve y Él está pendiente de ti. Son muchos los dones mencionados aquí y nosotros no tenemos el espacio aquí para trabajar con cada uno de ellos. Pero se menciona la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar, el liderar, mostrar misericordia, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, la fe, la sanidad, el don de operar milagros, el discernimiento de espíritus, el hablar en lenguas, el interpretar lenguas, el apostolado, el servicio, el administrar, el evangelista, el pastor, el maestro. Hay muchos dones mencionados. Y el Espíritu Santo tiene un don para cada uno de nosotros. Pero, como el apóstol Pablo advierte, más importante que buscar los dones es buscar el amor y hacer todas las cosas en amor. Próximo va a ser la última sección que vamos a ver de la epístola de Corintios, que habla sobre el problema de la resurrección, la creencia sobre la resurrección que ellos tenían y la aplicación del libro a nuestras vidas.